Hola, buenas noches. Constructores de catedrales. Este era el oficio de los primeros masones de la historia que guardaban celosamente en las logias los secretos de sus técnicas. Los documentos masónicos más antiguos datan del siglo XIV y fue en el XVIII cuando la organización empezó a admitir masones no relacionados con la construcción. En nuestro país hay dos grandes grupos masónicos, la Gran Logia de España. El masón es un hombre que pretende mejorarse a sí mismo internamente y por lo tanto mejorar a la sociedad donde vive. Y la Gran Logia Simbólica. Creemos que en este caos aparente que es el mundo se puede producir algún tipo de orden, aunque sea proyectado por nuestra voluntad. Escucharemos la opinión de algunos escritores sobre la masonería. Es algo típico del XIX y del XVIII, un producto de la Ilustración francesa e inglesa, anti-iglesia católica clarísimamente. Conoceremos también los detalles de la tortuosa relación que los masones mantienen con la Iglesia católica. La Iglesia no puede permitir algo que ella no controla. Proscritos por liberales en los países fascistas y por burgueses en los socialistas, hoy nos ocupamos de los masones y de sus secretos. La masonería entró en España por influencia inglesa y fue entre el ejército y las clases altas donde encontró más adeptos. En 1936 se dividía entre el Gran Oriente Español y la Gran Logia de España. El rito iniciático para formar parte de la hermandad ha sido siempre una de las actividades más herméticas y secretas de la masonería. En la serie El Olivar de Atocha de Televisión Española hemos encontrado una fiel recreación de todo el acto. La iniciación significa un acto voluntario deseado por el candidato, de iniciar un proceso de esclarecimiento mental personal, de crecimiento íntimo. Bueno, ahora dame todos tus metales, Gregorio Higo. Debes ser despojado de toda vanidad. El ritual de iniciación lo que pretende fundamentalmente es que el candidato sea consciente del paso que va a dar, de que empiece a mirar para dentro de sí mismo como primer paso inicial y después que sea consciente de que va a dar un acto de libertad muy importante. Caballero, van a empezar las ceremonias de vuestra admisión en la orden francmasónica, accediendo a vuestra espontánea petición. Si en cualquier momento os arrepentís del paso que vais a dar, servíos indicármelo y saldréis de este recinto sin que podáis ser molestado y sin obstáculos de ningún género. A la puerta del templo llaman profanamente. Venerable maestro, a la puerta del templo llaman profanamente. Ved quién llama de ese modo. ¿Quién va? Soy el hermano experto que conduce a un profano, el cual desea penetrar en nuestros augustos misterios. ¿Qué indiscreción es la vuestra, hermano experto? Continuamente durante este acto, durante esta ceremonia, lo que le van a pedir continuamente es si es consciente, primero, de lo que hace, por tanto le van a pedir un grado de conciencia elevado, y la segunda, de que empiece a mirarse para adentro, porque posiblemente, tal como decimos en masonería, quizá el principal enemigo esté dentro de sí mismo, y quizá lo primero que hay que hacer es conocerse a sí mismo, y a partir de ese momento empezará a ser un hombre libre. Hermano secretario, ¿es este el profano que esperábamos? Sí, venerable maestro. Dan de entrada. Lo que pretende toda la ceremonia de iniciación es que de manera consciente por parte del candidato se refuerce de manera intensa ese acto de libertad, ese acto voluntario y ese acto de mirarse hacia adentro. Hay una parte de toda esta ceremonia que es parte de un psicodrama
que lo que pretende fundamentalmente es que el candidato tome conciencia de esa nueva situación que va a iniciar, de esa nueva andadura que va a empezar, que no se limita a eso, sino que a partir de ahí inicia una nueva etapa de conciencia de su propia vida. Este viaje quiere significar el conjunto de las pasiones humanas. De los recuerdos más importantes que nos hace revivir nuestra propia iniciación y además nos hace vivirla de otra forma y vivirla con otra intensidad y ponernos del lado del candidato que se está iniciando en aquel momento. Hermano primer vigilante, ¿qué pedís para el profano que se halla entre columnas? Luz. Hermano segundo vigilante, ¿qué pedís para el profano? Luz. Hermano orador, vos como representante de la ley, ¿qué solicitáis para el profano? Luz. Profano, ¿qué solicitáis de nosotros? Luz. Pueblo masónico, como soberano que sois, ¿qué pedís para el profano? Luz. La luz le será dada al tercer golpe de mallete que parta del oriente. Estas espadas que os apuntan os anuncian que si traicionáis vuestro juramento, no escaparéis al oprobio de todos los masones extendidos por la superficie de la tierra. Pero también os anuncio que si os mantenéis fiel a vuestros principios, todos volarán en vuestra ayuda en caso de peligro. Hermanos, retirad las espadas. Un abogado vasco de 41 años ha sido investido el pasado día 7 en Vitoria como Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica de España. Javier Otaola, funcionario del gobierno vasco que ocupa ahora la máxima dignidad de una de las logias más importantes de España, reflexiona sobre el futuro de la masonería en el siglo XXI. Creo que va a ir creciendo lentamente, creo que va a ser una masonería muy viva, muy activa, intelectualmente, con ganas de hacer cosas. Yo personalmente, que llevo ya 18 años en masonería, tengo, una experiencia formidable en mi vida personal. Para mí ha sido una experiencia muy estimulante, que me ha permitido, yo creo que ser mejor de lo que hubiera sido sin el trabajo masónico, y también me ha permitido conocer a mucha gente estimulante, interesante, que me ha enriquecido sin ninguna duda. El secreto con que la mayoría de los masones ejercen su obediencia ha colaborado a que se mantenga la leyenda negra que planea sobre las logias. A mí no me molesta que a una persona no le guste la masonería. A mí hay muchas cosas que no me gustan y por eso no me enfado, ¿no? Lo que sí me molesta es que haya gente que no le guste la masonería por razones completamente fantasiosas y absurdas. O sea, nuestra asociación respeta el derecho de cada hermano de darse a conocer como masón. Es una cosa que creemos que forma parte del ámbito de su libertad personal. Entonces, y además en esto no hacemos nada distinto de lo que dice la Constitución española en su artículo 16, que garantiza a todo español la libertad de no declarar sus ideas religiosas, filosóficas o políticas. Los objetos simbólicos presiden los ritos de los trabajos masónicos. Son elementos de construcción que evocan a quienes levantaron las catedrales hasta el siglo XVIII. Ahora, a través de la simbología, el masón se considera constructor de un mundo mejor. Si estamos aquí para construir, es que al menos creemos que cabe construir algo. Creemos que en este caos aparente que es el mundo se puede producir algún tipo de orden, aunque sea proyectado por nuestra voluntad, que ya es bastante. En realidad, toda la logia pretende ser una especie de taller de construcción y pretende evocar constantemente la idea de que estamos construyendo, que cada uno es un cantero, un constructor, que tiene una obra entre manos. Hay elementos de medida. Es evidente que cuando tú contemplas un compás te sugiere unos elementos de medida, unos sentimientos de medida, de armonía, de control, de contención. No es lo mismo contemplar un compás que contemplar una metralleta. Es evidente que hay un diálogo de las cosas con las personas. Entonces, si encima esas cosas además están contempladas en un ambiente de armonía auditiva, de armonía moral, por el afecto, por la buena disposición con la que se trabaja, es evidente que esos símbolos tienen una potencia mucho mayor. En la organización de la hermandad están los llamados grados simbólicos o masonería externa que integran los aprendices, oficiales y maestros.
Únicamente los escogidos, después de una selección estricta, pasarán a los 30 grados superiores de la masonería oculta. El masón es un hombre que pretende mejorarse a sí mismo internamente y por lo tanto mejorar a la sociedad donde vive y consecuentemente mejorar la ciudadanía del país donde reside. Hay que tener en cuenta que el ser humano es nuestra materia prima y por lo tanto tenemos que estar muy metidos en los acontecimientos que ocurren todos los días. Don Tomás Sarobe, empresario de 56 años, casado y con 2 hijos, se inició masón en Inglaterra hace 30 años. Desde hace 1 sustituye al fundador, don Lluís Salat, como gran maestro de la Gran Logia de España, una institución que se constituyó según la tradición masónica regular. Para constituir una Gran Logia regular es imprescindible tener la legitimidad de origen. Esto quiere decir que el origen tiene que ser cedido por otra institución regular. En nuestro caso fue Francia. La segunda es la territorialidad. Solo puede haber una gran logia por país, en este caso la Gran Logia de España. Además, para entrar en la masonería regular hay que cumplir estas condiciones. La primera es ser creyente, creer en un ser superior. Cualquier religión es válida. Segundo es ser varón, mayor de edad y ser de buenas costumbres. La razón principal por la que las mujeres están excluidas en nuestras ceremonias pues va sencillamente a nuestras costumbres ancestrales. No es que tengamos nada en contra de las mujeres, sino que seguimos una tradición. La Gran Logia de España fue reconocida hace 9 años por 152 grandes logias extranjeras, pero sus 2.500 afiliados están muy lejos del potencial de sus hermanos de otros países, como los británicos, con 600.000 miembros. No en vano, aquí la masonería ha sufrido reiteradas persecuciones. Sobre todo durante la época franquista se nos asociaba precisamente con todas las maldades de la humanidad. Esto afortunadamente va pasando por una época gradual de entendimiento y creo que una prueba de que ni somos misteriosos, ni secretos, ni extraños es que estemos aquí hablando abiertamente. Yo quisiera que se dieran una vuelta por nuestras logias, estamos abiertos a que vean cómo hacemos las cosas, quiénes somos y qué es lo que hacemos. La invitación nos permite conocer cómo es un templo masónico, el de la logia Friendship número 37 de Torremolinos. El templo masónico, que tiene la masonería como base el número 3, tiene 3 puntos importantísimos y básicos como son el venerable y los 2 vigilantes. Dentro del altar del venerable maestro tenemos los 3 puntos importantes de la masonería como son el volumen de la ley sagrada, que en España es la Biblia, la escuadra y el compás. Y como elemento importantísimo para que las tenidas tengan validez y sus acuerdos sean válidos, tenemos el libro o la carta patente, que es el documento que concede la Gran Logia de España a todas las logias, que le concede regularidad universal dentro de la masonería. Estamos en el segundo punto de la logia, en el segundo punto en importancia, es el pedestal del primer vigilante, primer ayudante que tiene el venerable. Los elementos que vemos en el pedestal son, en primer lugar, el mayete, que es la representación, como hemos visto en el venerable maestro, del poder que se ostenta, la columna que representa el globo terráqueo y la piedra cúbica, ya en el material preparado para poder encajar en la edificación del templo. Estamos por último en lo que es la tercera luz del templo masónico, lo que es igual el pedestal del segundo vigilante. Los elementos del segundo vigilante son la columna que tiene arriba en su fuste, tiene la representación del universo, y la piedra bruta, que es realmente el elemento básico de la masonería. Por eso el segundo vigilante la tiene, porque es la representación de lo que es el masón, de lo que debe hacer el masón, que es pulimentar su propia piedra, su propia personalidad, para llegar a encajar en el edificio que se pretende construir. Aquí es donde se reúnen, pero ¿de qué hablan los masones? Nosotros no hablamos ni de política ni de religión, pero yo quisiera aclarar que hay 2 partes. La tenida en sí habla estrictamente, se tratan estrictamente
aquellos temas tradicionales y aquellas expresiones tradicionales que usamos en nuestros ritos. Parte integrante de esto es la beneficencia, es parte integrante de nuestra labor como masones. Y después en el ágape es cuando se pueden tratar más ampliamente temas mundanos. En la logia, los maestros se están poniendo sus símbolos rituales. Hoy cuentan con la presencia del gran maestro de Andalucía, el doctor Ernesto Guillén. Celebran un acontecimiento especial. Aquí presento a venerable maestro Bob Dunstan, que es venerable maestro logia, de nuestra logia, Friendship número 37 Torremolinos. Es su última tenida como maestro, después de cual tengo la distinción y el privilegio de ser el primer español que preside esta logia, de la cual la mayor parte de los miembros son británicos. En las logias de la Costa del Sol están adscritos todos los residentes extranjeros que son masones. Por eso aquí los españoles están en minoría. Ingleses, nórdicos y franceses aportan experiencia a la joven y reducida masonería local. Aquí en Andalucía tenemos 11 talleres, 11 logias, y un total de unos, para hablar en cifras redondas, de unos 300 hermanos, de los cuales unos 160 son de origen británico, unos 50 españoles, otros 80 nórdicos, escandinavos, y unos 8 franceses. Y lo que sí se puede decir de los españoles es que, para hacer honor a su individualismo, pues siempre son más individualistas que los anglosajones o los nórdicos, que tienen un sentido más cooperativista, y a mi opinión personal yo creo que el individualismo ha contribuido en el pasado a que haya esquismo y a que haya divisiones de opiniones que luego se han traducido en que talleres hayan tenido que cerrar por diferencias de opiniones, aseguro que todas ellas respetables. Mientras los aprendices de la logia esperan a sus maestros para comenzar la tenida, don Tomás Sarobe ve con optimismo cómo se resuelven algunas de esas divisiones. Recientemente acabamos de llegar a dar la bienvenida a una logia que tuvo una escisión de la Gran Logia de España hace tiempo y que ya han vuelto a nosotros. Esto creo que significa que la Gran Logia de España o la masonería regular dentro de muy poco tiempo se reincorporará al lugar que le corresponde en la sociedad española. Si tenemos en cuenta que el masón español es mucho más joven que la media europea, yo lo veo esto muy prometedor. Según tengo entendido, soy el miembro más joven de la masonería andaluza. Conocí la masonería por medio de mi padre y mi hermano mayor, los cuales son masones. Me ha ayudado a comprender un sistema de conducta moral que nos enseña a dominar nuestras ambiciones, pasiones, el odio y los deseos de venganza que oprimen al hombre. Masonería es como una familia grande, es para grandísimo porque tiene más de 150 pueblos del mundo que está en masonería, y yo puedo ir a cualquier sitio y me tiene un amigo y un hermano. La masonería aún es una institución joven con apenas 4.000 miembros, la mayor parte de ellos seguidores de esta corriente regular. Al abrigo de la Constitución van creciendo, sobre todo por el litoral mediterráneo, el que mira a Oriente. La masonería estaba prohibida en España desde 1940 y sus miembros perseguidos y castigados con la cárcel. En 1979 estas asociaciones secretas, que tenían una fuerte jerarquización con principios religiosos limitados a un simple deísmo, fueron legalizadas. En Testigo Directo hemos buscado la opinión de algunos escritores sobre lo que representa la hermandad y cuál puede ser su futuro. Eran sociedades secretas de apoyo en la lucha contra el absolutismo y el fanatismo de la religión, ¿no? Era introducir con los signos de la arquitectura, o sea, del racionalismo, un mundo de libertad dentro del oscurantismo. Se configura como un movimiento con sus propios ritos, fue inmediatamente perseguido por la Iglesia Católica porque en definitiva ambos trabajaban en el mismo mercado en cuanto a las clientelas,
y la masonería naturalmente además adquirió una fuerza política por razones excepcionales durante el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, que naturalmente le hacía enemigo de la Iglesia. Hombre, está tan bien organizada que siempre tendrá futuro, ¿no? Pero lo que se ha perdido un poco es el tabú de lo que era la masonería. La masonería antes daba miedo, daba un poco de prevención, daba recelo. Y ahora yo creo que se convive perfectamente con ella. Yo no creo que la masonería tenga ningún futuro. Me parece que es un vestigio del pasado, me parece que en estos momentos los impulsos espirituales que todos los seres humanos llevamos dentro están fraguando en un cambio de paradigma que no pertenece ya al judeocristianismo. Por lo tanto, creo que la masonería está condenada a extinguirse poco a poco y quizás sobreviva como sociedad filantrópica, como grupo de presión dentro de la economía mundial, pero eso, al fin y al cabo, no es más que adoración del becerro de oro, lo cual parece estar en contradicción con lo que inicialmente fueron las finalidades de la masonería. Mi bisabuelo Pepe era en grado 33 en la Logia Aurora de Cartagena, así que no sé yo quién eche tierra sobre su memoria. Era un tipo muy culto, era un tipo muy liberal y era una persona con horizontes muy abiertos, que después cuando llegó la guerra civil pues hubo que mis abuelos lo quemaron todo lo que quedaba del mandil y los libros y tal, pues bueno, porque llegaban las tropas nacionales y era peligroso tener eso en casa. La masonería, aunque admitía la participación de hombres de todas las religiones, no tardó mucho tiempo en despertar el recelo de la Iglesia Católica. En 1738, el Papa Clemente XIII fue el primero que inició una serie de condenas contra la hermandad por su presunto liberalismo anticlerical. Y fue León XIII quien llegó a afirmar en 1884, en la encíclica Humanum Genus, que la masonería está en la parte del mundo capitaneada por el diablo. Hoy esta relación ha cambiado, pero la Iglesia sigue prohibiendo a los católicos pertenecer a la masonería. Nosotros hemos vivido en este pueblo hace unos años un terrible suceso con nuestro párroco, que ha denunciado parte de sus vecinos por haber tocado las campanas la noche de San Juan, porque él consideraba que el hecho de tocar la campana para llamar al fuego, para llamar a la hoguera al 23 por la noche, era un acto sacrilegio, según su teoría. La hoja parroquial publicada por la Iglesia aludía a las raíces más profundas de lo que en la forma solo aparecía en los juzgados como un uso indebido de campanas. Paulino, masón, boticario, mesonero y centro de la movida de Malleza, una pequeña aldea asturiana, aparecía reflejado como un pequeño Voltaire que lidera un ultraje a la Iglesia. La Iglesia no puede permitir algo que ella no controla, sobre todo en los años 40, que procesa por una escuela libre y laica, fuera de las connotaciones religiosas. Hoy día se ve con cierta ligereza, me atrevo a decir, pero hace 40 años mis hermanos fueron fusilados, solo por el hecho de ser masones. La justicia desestimó y consideró que no había ningún delito en el hecho de tocar las campanas. Si no, me imagino que estaríamos en la cárcel hoy día. El párroco que originó el incidente continúa en el pueblo, pero prefirió no hablar de un suceso que considera agua pasada. La Iglesia Católica mantiene la prohibición de pertenencia a asociaciones masónicas, aunque en 1983 retiró la pena de excomunión que aplicaba a los masones. Efectivamente, la Iglesia ha suavizado las penas de los católicos que forman parte de la masonería. Ahora no hay excomunión hacia estos católicos, la palabra masonería ha desaparecido del nuevo Código de Derecho Canónico, pero sigue habiendo una prohibición expresa a los católicos para formar parte de las logias. Esta prohibición procede del cardenal Ratzinger y se basa en el concepto de relativismo religioso. Es decir, el cardenal Ratzinger considera que hay muchos masones, algunas ramas masónicas, que consideran a las religiones en plano de igualdad, todas las religiones son iguales, y llegan a hacer mezclas religiosas. Eso, desde la terminología católica, no es admisible, y por eso a los que son católicos el cardenal Ratzinger no les deja formar parte de las logias. Masonería y catolicismo se entrecruzan, sin embargo, en la historia de Malleza, reflejada en lo insólito de una iglesia con una torre bizantina que evoca una imagen oriental. La tradición popular quiere que el edificio sea una copia de un templo masón, de un templo que existió en la isla de Cuba.
que tenía, parece ser, unas características similares a este edificio, sobre todo la torre. Los emigrantes masones que volvieron de Cuba con dinero construyeron a finales del siglo XIX el edificio al que la Iglesia añadió en los años 20 la Cruz de Hierro. San Juan, patrón de Mayeza, y al que los católicos dedican su culto, vuelve a unir a quienes se declaran incompatibles. Los masones somos llamados los hermanos de San Juan, los hermanos juanistas, porque venimos de esta tradición de las fuerzas de la naturaleza, los fuegos de San Juan, especialmente los fuegos de San Juan de verano. Es una tradición muy antigua, pagana, que se fue, digamos, abandonando, pero que la masonería siempre ha tenido en su tradición. Hoy la situación se ha normalizado y los vecinos pueden tocar las campanas para convocar al fuego de la noche de San Juan. Un paso más en un proceso que ayuda a muchos masones a sacar a la luz su obediencia. Estuvo tantísimos años difamada, tantísimos años insultada, que tiene miedo. Yo reconozco que un poco la masonería tiene mucho miedo de que la gente siga pensando que somos un grupo de gente que andamos quemando cruces, matando niños o descuartizando ovejas, ¿no? Es decir, somos un grupo de gente que se reúne cada 15 días en un lugar cerrado, que discute de filosofía, que discute de arte, que discute de las cosas más naturales de la vida, con nuestros dos grandes tabús, que es la religión y la política, que son temas que normalmente no solemos tocar en nuestras reuniones. El horizonte aparece despejado para la obediencia masónica en España. Después de décadas de tormentas ideológicas y represivas, los masones parecen dispuestos a salir del mundo del silencio que favorece los recelos y los juicios distorsionados. Hasta hace poco la mujer no tenía acceso a la masonería y como mucho conseguía desempeñar un papel secundario desde fuera de la organización. Pues yo me dediqué a esto de las logias precisamente porque mi esposo se hizo masón y entonces me encomendaron a mí este trabajo porque di yo a conocer de que era bordadora. Una pausa y les damos más detalles. La única vinculación que tenían las mujeres con la hermandad consistía en bordar de forma artesanal los mandiles que se utilizan en los distintos ritos. Hemos contactado con una mujer que se ha dedicado a esta actividad durante muchos años. Ella está casada con un masón, vive en Valladolid y en algún momento de su vida deseó formar parte de la logia. Leonor, desde hace más de 15 años, se dedica a bordar los mandiles, las bandas y los collares que los masones usan en sus ceremonias. Quiero hilos. Buenas tardes. Quiero hilo de coser ahora blanco. Yo no elijo los símbolos, los eligen ellos. Yo solo me ajusto a lo que me piden. Al principio le tenían que decir cómo hacerlos, los símbolos que debía poner, los colores de los hilos, pero poco a poco ha ido aprendiendo y ahora es casi una experta. Todos los símbolos son los que pertenezcan al grado, pero por ejemplo el primer grado, que yo sepa, no tiene ninguno porque es el mandil blanco, y el segundo lo mismo, ya el tercero varía porque es un mandil ya con alrededor tiene una cinta roja y en la MB. Esto me parece que lo simbolizan como la unidad y la fraternidad de ellos, y luego tienen aquí el símbolo de la rosa, que es como en Oriente el loto. Lo habitual es que los encargos lleguen por parte de una persona que permanece en el anonimato. Si tengo confianza en alguna ocasión sí, pero generalmente se me suele olvidar, y como me lo encargan por teléfono la mayor parte de las veces,
pues no hay ocasión. Leonor ha hecho mandiles de todos los niveles, desde los aprendices o de grado 1 hasta el 33 o grado máximo. Los primeros grados apenas tienen símbolos. Y este es el del grado cuarto, que esto simboliza el laurel y este es el ojo de Horus. Esta, que es el grado 33, ya se ve, es el máximo grado y generalmente esto ya, cuando lo utilizan, ya suelen ser muy mayores. Pero luego hay otros, pero esos ya son de mucho lujo y tienen pues toda la parafernalia que tienen ellos en la logia, como son los cuadros blancos y negros, y estos son regalos que se hacen ellos entre ellos, a lo mejor para una logia, y este es más o menos uno. Aunque se siente orgullosa de su trabajo, nadie sabe a qué se dedica, excepto su entorno más próximo. Pues yo me dediqué a esto de las logias precisamente porque mi esposo se hizo masón y entonces me encomendaron a mí este trabajo porque di yo a conocer de que era bordadora. Me han encargado cosas, las he mandado y yo no me entero quién es fulanito ni menganito. Nada más que yo lo hago, me pagan y punto. La satisfacción de mi trabajo es, claro, al entregarlo y que les guste, eso es sobre todo. Ha tenido ocasión de tratar a los masones en los ágapes a los que a veces ha sido invitada por parte de la logia de su marido y también por su trabajo. Sí, por eso. Yo me encuentro, en cierto modo, que no funcionamos igual porque hay como un compromiso por parte de él y claro, siempre repercute en la pareja. Que a mí me ha gustado mucho cuando hemos hecho alguna cena juntos, pues ves como un cierto ambiente de hermandad y más o menos que nos aceptamos unos a otros como somos. La discriminación por razones de sexo no se ha mantenido por igual en todas las organizaciones masónicas. A pesar de la fuerte tradición discriminatoria, a principios de la década de los 90 se permitió el acceso de mujeres a la Gran Logia Simbólica de España. Ascensión no solo pertenece a una de las logias mixtas que existen en nuestro país, sino que además ocupa en ella un cargo de alta responsabilidad. Ascensión Tejerina ocupa desde el pasado día 7 el cargo de Gran Maestra Adjunta de la Gran Logia Simbólica de España. Es la primera vez que una mujer asume un puesto de tal relevancia en la masonería española, en la que el veto a la presencia femenina se mantuvo hasta 1991. Hoy conviven en nuestro país logias compuestas solo por mujeres, solo por hombres y mixtas. Cada uno accede a la logia que mejor se siente. Quizás haya mujeres que se sientan mejor trabajando con otras mujeres, hombres que se sientan mejor trabajando ellos solos y personas que se sientan mejor trabajando juntas. Pero quizás el objetivo que yo tengo para este cargo es el poder quitar un poco la imagen negra que tiene la masonería, hacer que la gente de la calle nos conozca tal y como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Ascensión es economista y se enfrenta profesionalmente a los entresijos del mundo fiscal. Vive con su marido, como muchos otros matrimonios de profesiones liberales, en una urbanización en las afueras de Sevilla. Hasta ahora dedicaba al trabajo masónico unas horas cada 2 semanas. A partir de su nombramiento, las responsabilidades de su nuevo cargo le ocuparán de forma mucho más intensa. Ascensión proclama sin reparos su pertenencia a la obediencia masónica, aunque reconoce que no todos se atreven a hacer lo mismo. Puede afectar bastante negativamente, por desgracia, con la imagen negra que ha habido de la masonería en el tiempo del franquismo. Esto puede afectar negativamente y de hecho ha afectado a muchos hermanos negativamente en su mundo laboral y en su torno también a veces de amigos.
Este no es el caso de esta pareja que comparte trabajo en logia y vida privada. José Luis parece vivir con una gran dosis de complicidad las nuevas responsabilidades de su esposa. Un té verde con hierbabuena, auténtica especialidad de la casa, nos ayuda a acercarnos un poco a este matrimonio que lucha sobre todo por poner en un plano de absoluta normalidad su pertenencia masónica. Yo estoy casada con una persona que también es masón. Él entró en la masonería creo que aproximadamente por el año 83. Yo entré más tarde porque en aquel momento no había una masonería mixta en Sevilla, y cuando pude enterarme que había una logia mixta en Madrid fue aproximadamente en el año finales del año 90, año 91, que fue cuando yo me incorporé a la masonería. Tengo como norma que en mis círculos de amistad suelo declarar que soy masón, por si a alguien este aspecto pudiera considerarlo como declarativo de una cierta ideología. Entonces prefiero de antemano declararlo y que se me hagan las preguntas en ese momento, ¿no? ¿Y has notado alguna vez reacción negativa? No, reacción negativa no, sorpresa sí. Bueno, quizás el hecho de pertenecer los dos ayuda a que podamos compartir y utilizar un tiempo en común y estar juntos para utilizarlo, pero yo creo que lo que puede imprimir más carácter es el tratar de llevar nuestros postulados a nuestra vida cotidiana y quizás tratar de tener un mayor respeto entre nosotros y un mayor grado de libertad, aunque creo que eso puede existir también perfectamente entre personas que no son masones. No es infrecuente encontrar matrimonios en los que los dos pertenecen a la masonería. Normalmente, sin embargo, las parejas se acercan ya formadas a la obediencia. La pertenencia a la logia no se traduce, al parecer, en el fomento de relaciones más íntimas. Yo creo que todo el mundo sabe, porque somos pocos, entonces todo el mundo sabe un poco la vida del otro, que está casado o que no está casado. Pero yo creo que cuando vamos a la logia, cuando estamos dentro de la logia, lo que hay es una relación de trabajo en equipo y de practicar un ritual. Pero bueno, luego pueden salir, tomar unas cervezas, ir a algún sitio, y entonces pues sí, se puede dar el que se puedan conocer más. Ascensión y José Luis confían en que en un futuro no muy lejano todos aceptemos con normalidad el que alguien nos pueda confesar su condición de masón. La masonería, a pesar de estar proscrita en distintas etapas de su existencia, ha podido realizar importantes aportaciones a la historia. A modo de ejemplo, la misma Revolución Francesa tomó de la masonería su lema: libertad, igualdad, fraternidad. Gracias por acompañarnos un día más. Que descansen.